Muy buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Preguntas tan significativas como, por ejemplo, ¿de qué me salva Dios? ¿Estoy seguro de mi salvación? Y si es así, ¿soy responsable de anunciar a un mundo incrédulo el mensaje de salvación de Jesucristo? Queremos que estas preguntas tengan respuestas para ti. Por eso continuaremos con la segunda parte de este tema, Jesús y la incredulidad. Reflexionaremos sobre la primera visita que Jesús hizo a Nazaret, donde creció y donde fue parte de una comunidad. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos del 16 al 22, nos narra que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. La gente de su ciudad hablaba bien de él y se maravillaban porque de ese humilde carpintero de Nazaret estaban saliendo palabras de gracia. Pero el Señor mismo los confronta y continúa diciéndoles en el versículo 23, seguramente me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. En esta primera visita, Jesús era un desconocido. No tenía la fama de la segunda visita que ya relatamos la semana pasada. Recién comenzaba su ministerio público y les dice: seguramente ustedes van a querer que yo les demuestre algo. Y recalcó en el versículo 24, pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Hay una oposición de su propia gente y se produce una situación explosiva donde expulsaron al Señor de la sinagoga y del pueblo y querían matarlo. Y el versículo 30 dice: pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Únicamente porque Jesús les dijo que Dios se había manifestado a los paganos antes que a los israelitas, aquellos que se consideraban el pueblo de Dios, y la incredulidad se opone con violencia. Tú como misionero siempre por una razón o por otra vas a conseguir oposición. A veces será tu propia familia o tu trabajo, incluso hasta la política. Pero todos los cristianos sabemos cuál es el final de un incrédulo. El incrédulo termina condenado por su propia elección, es decir, terminan en el infierno en sufrimiento eterno. El amor de Dios por la humanidad es expresado hermosamente en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versos del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigos, el hombre no es condenado por ser pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores.
El hombre es condenado por no creer, por su incredulidad. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces encontramos que hay dos clases de personas, las que ya han sido salvadas y las que ya han sido condenadas. Y quizás te estás preguntando, ¿y cómo salgo de esa horrible condición? La clave es creer, pero no creer con la mente, con el intelecto, sino creer con fe que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es poderoso para cambiar tu vida. Santiago, en su carta en el capítulo 2, verso 19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero para ellos no hay perdón, ellos están condenados al infierno por toda la eternidad. Tú puedes tener dudas, sí, pero en el mundo espiritual se sabe quién es quién. Amigo, a ti que me escuchas, te pregunto, ¿has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Quizás te estés preguntando, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor te dice, tú no tienes que hacer nada, solo tienes que creer. Y creer significa confiar. Porque para ti, amigo, amiga, sí hay perdón. Es más, Dios quiere perdonarte. Tienes que arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón de Dios, porque Él quiere sacarte de ese estado de condenación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versos 3 y 4 se hace esta pregunta. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron incrédulos, ¿acaso su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. Dios es siempre fiel. Amigo, amiga, la salvación en esta Navidad se abre como un regalo para ti. Solo tienes que abrir tu corazón y dejar entrar al Hijo de Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y se llama Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestra salvación. Gracias por ese regalo inmerecido que le costó la vida a tu amado Hijo. Gracias por esa salvación tan grande que nos da vida eterna y perdón de pecados. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.